Empezamos la clase entonces, a ver si los firuletes funcionan. Y Windows también, no, Windows lo detesto. Tengo que tener mi propio sistema operativo. Vamos a hacer share screen, que lo aprieto acá. No, Gustavo. A ver cómo, bueno, estoy haciendo. ¿Entendés? Tipo, ¿Eh? operás a lo último. Ahí está, sí. Ah, está. Operás a lo último, o sea, decís T2 es T de la pelota menos el retraso. Y después encontrás el retraso. Veo, entonces está bien. Bueno, vamos a empezar. Escuchen, sí, 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 lo voy a mutear. Sí, lo voy a mutear. Sí. Ah, aparece la cara, sí. Sí. Podés Sí, piñarlo igual al profe. sí. Solo le anclaje al Pero profe. igual no importa, digamos, que no importa. A mí no me importa. A mí lo que importa es que se vea la cara cuando explico. Uy, acá me fui al diablo con el tamaño de la pantalla. Profe, ¿vas a grabar la clase? Sí. Ahora mismo arrancamos. Ah, Bueno, vale. en este preciso Tipo, momento. podés tipo anclar la imagen del compartir pantalla y anclarla de pantalla tipo del profesor en chiquito. Y Sí, no se eso es lo que acabo de hacer. Eso es lo que acabo de hacer. Pero vamos a ver si queda grabado. ¿Estamos? Entonces, lo que voy a hacer ahora es, los voy a poner a todos, los voy a poner a todos acá al costado. Los voy a poner a todos acá al costado y los voy a mutear. Y el que quiera desmutearse al final, me hace una pregunta, levanta la mano. Y la idea es que al final, entonces, ahí los mutea a todos. Muteé, no sé cómo se dice. Y la idea es que al final, entonces, sí me hagan preguntas, yo abro los micrófonos al final y preguntan lo que quieren. Y por lo tanto, por lo pronto veo el chat y si me quieren hacer una pregunta. ¿Me escuchan bien ahí? Sí, ¿no? Sí. Perfecto, Ariel. Bueno, así me gusta. Entonces, me olvidé de grabar. Vamos a empezar la clase. Record this computer, acá. Vamos. Entonces, esta es lo que sería la quinta clase del curso. Nos vamos a trazar un poquito nos vamos a trazar un poquito en el cronograma como está previsto y en el desfasaje con el práctico, porque hay conceptos de los números reales que tienen que quedar bien claros, bien claros, porque los vamos a usar todo el tiempo. Y esos conceptos incluyen especialmente al último axioma de completitud, o sea, el concepto del máximo, del mínimo, del supremo, del ínfimo, porque esas cosas se usan todo el tiempo, ¿sí? Incluso cuando trabajemos con integrales, cuando calculemos propiedades de funciones, se van a usar todo el tiempo ese tipo de cosas y propiedades que veremos que se deducen de ahí. Entonces, en la clase de hoy vamos a dejar, en definitiva, el desfasaje que va a ser, que el principio de inducción lo vamos a dejar para la clase que viene. Yo voy a dar el principio de inducción en su variante más intuitiva y más informal, no en su variante, digamos, matemática, como lo enuncia Miquel en la clase, porque simplemente con la idea intuitiva y con que sepan usarlo, eso ya está bien, ¿no? El principio de inducción. Y vamos a ver algún par de ejemplos la clase que viene, como por ejemplo el binomio Newton, la prueba del binomio Newton que me pidieron la clase pasada. Pero entonces ahora quiero hacer un par de aclaraciones con respecto, yo cuando al final de la clase me hicieron un par de preguntas, por efecto del cansancio, supongo, de las pastillas y de la memoria que me falla cada 2 por 3, dije algunas cosas que no eran del todo correctas. Entonces quiero empezar aclarando un par de cosas. Yo les dije que los axiomas caracterizaban a los reales, lo cual es cierto, pero uno necesita dar primero lo que son las operaciones de suma, las operaciones de producto y el sentido de desigualdad, ¿sí? O sea, uno tiene un conjunto R de entrada, ahí se ve, bien, un conjunto R que viene dotado con una operación de suma que me agarra dos números y me da la suma, que viene dotado además con un producto, que lo vamos a definir así, me da dos números, me da un producto, y además con un axioma, como una regla de orden, que me dice, dados dos números, yo puedo saber cuál es mayor o igual que el otro, o viceversa, el igual está incluido. Y finalmente hay un axioma que termina de completar
la caracterización de los números reales, que es el axioma de completitud, que es el que veremos hoy en la parte final de la clase con más detalle. El axioma de completitud es importante, ¿sí? Es lo que me permite incluir. Ahí me ven, ¿no? Me ven todo lo que está escrito, sí. Es lo que me permite incluir los irracionales dentro del conjunto R, y es lo que me permite, en definitiva, caracterizar completamente al conjunto de los reales. Entonces, la idea es lo siguiente, es que uno identifica a R con una recta, ¿sí? Y eso es un conjunto, la idea de recta es la idea de un conjunto completamente ordenado. Entonces yo puedo decir que este X mayúscula, en la recta, perdón, un error. A la recta no la quiero definir con el mismo símbolo de los reales, perdonen que no fue tan recta, sino con esto, porque es un concepto geométrico, ¿sí? Los otros son números y esta es una idea geométrica. Y a los elementos en la recta, al que juega el papel de 0 lo voy a llamar O, al que juega el papel del 1, del elemento neutro del producto, lo voy a llamar I, y a los elementos de la recta les voy a llamar con X, con letras mayúsculas, X y Z mayúsculas. Entonces, la idea es la siguiente, es que yo tengo una recta, la analogía funciona perfectamente con esta variante geométrica, y si yo me dan dos elementos acá, yo puedo decir que el que está más a la derecha es mayor o igual que el que está más a la izquierda, ¿sí? Y análogamente, puedo definir la idea de suma y de producto. Con respecto a eso les digo lo siguiente, las reglas de suma y de producto son las que ustedes conocen del liceo. Quiero decir, me las dan de afuera, o sea, a esto acá me lo tienen que dar de afuera, ¿sí? Yo les dije que eso quedaba caracterizado por los axiomas, eso fue un error, porque salvo en casos muy triviales queda caracterizado por los axiomas. Los axiomas lo que me caracterizan son las propiedades que tienen que cumplir esas operaciones, y que son las propiedades que ustedes ya conocen. Pero en definitiva la suma viene de los antiguos sabían cómo sumar y cómo multiplicar. En definitiva, uno sabe cómo sumar naturales con los dedos, uno puede extender la extensión a los enteros. Recuerden que sumarle a un número otro negativo es equivalente a restar, el primero menos el segundo, etc. Y uno puede extender la suma incluso a los racionales. El tema es que uno tiene la suma definida para los naturales, naturalmente, la tiene definida para los enteros, la tiene definida para los racionales, pero en el medio se descubrió que había otros números que no eran racionales, entonces eran el infinito e inabarcable mundo de los números irracionales, que bueno, todo esto, inabarcable, que eran los números irracionales, me dio lugar a la definición y al nacimiento de los números reales, ¿sí? Que incluyen a todos ellos. Entonces, obviamente, las operaciones de suma se pueden extender y manipular también para irracionales, porque por más que raíz de 2 sea irracional y que raíz de 3 sea irracional, yo puedo decir raíz de 2 más raíz de 3, puedo interpretar lo que significa. Si tengo alguna manera de calcularlo, de aproximar esos números, los sumo como los sé sumar. Bien, entonces, y lo mismo con la operación de producto. Hacer, por ejemplo, con los naturales del producto es bien trivial, porque hacer 3 por 5, en definitiva es hacer 3 más 3 más 3 más 3 más 3 5 veces, o hacer 5 más 5 más 5 3 veces. Esa extensión, obviamente, ¿los irracionales tienen algún símbolo en punto? No, los irracionales no. Los irracionales se denotan, es lo que le tengo que agregar a los racionales para obtener los complejos. Los reales. O sea que los irracionales es este conjunto. O sea, todo lo que es real, pero que no es irracional. Pero que no es racional, perdón. Este es el simbolito de la resta, ¿no? La resta de conjunto, que también es ese, ¿no? Esos serían los irracionales. Lo que le tengo que agregar a los racionales para obtener los reales. Y entonces, ustedes, esa definición intuitiva del producto, que les comenté recién, con que se puede hacer con las manos, se extiende a los números naturales, a los enteros, a los racionales, la inversa, la operación de división, que es multiplicar a un número por su inverso, también ustedes la conocen, etc. O sea, son las operaciones que ustedes conocen del liceo y que los antiguos también conocían. ¿Sí? Entonces, uno tiene este conjunto R con la suma, el producto y una noción de orden,
y uno da una serie de axiomas, algunos involucran a la suma, algunos al producto, algunos a la suma y al producto combinados, otros a la relación de orden, y a la relación de orden combinados también con la suma y el producto, y finalmente hay un último axioma que involucra la completitud, que me permite justamente introducir, introducir quedarme solamente con los reales. O sea, empiezo con los reales con un filtro. Piensen que los axiomas son como reglas sagradas, ¿no? Entonces, arranco con el conjunto y los voy pasando por el tamiz o por el filtro de los axiomas. Entonces, los axiomas de la suma, hay muchos conjuntos que los cumplen. Los axiomas del producto también. Eso me define un cuerpo. Por ejemplo, los reales lo cumplen, los racionales lo cumplen, los complejos lo cumplen y hay otros cuerpos que lo cumplen. O sea, hasta ahí, hasta el axioma 9, el filtro me deja lo que se llaman los cuerpos. Si sigo adelante con los axiomas hasta el 14, el filtro que pasa todo eso me deja solamente los cuerpos ordenados, completamente ordenados, como por ejemplo los racionales y los reales. Pero yo quiero dar una lista de axiomas que me caracterice completamente los reales. Por eso necesito agregar el axioma de completitud, que ya lo vamos a ver con más detalle ahora, porque hay conceptos muy sutiles, y qué es lo que envuelve la idea de los irracionales, es lo que me mete los irracionales dentro del conjunto de los racionales, en definitiva. Y con todo eso, el único conjunto que pasa todo el tamiz de los axiomas es el conjunto de los reales con estas operaciones que les comenté recién. ¿Sí? Hay una cosa muy linda que yo quería que algún docente, por ejemplo, Miquel, comentara en... Ay, ¿qué hice? Perdón, activé el dedo escritor y ahora lo quiero usar como dedo. Oh, no puedo ser tan tarado. Lo quiero usar como dedo, no escritor, sino como dedo que me corre la pantalla. ¿Cómo hago esto? No, si soy Dios mío. Espérenme un segundito. ¿Por qué activé el dedo escritor, Dios santo? Espérenme un segundito. Sí, ya. Es como aprender a escribir con la mano izquierda esto. Activé el dedo escritor, acá está. Dibujar con dedo desactivado, ahí está, dedo desactivado, ahí está. Ahora sí, ahora el dedo corre, no escribe. ¿Sí? Entonces, hay ideas muy lindas que venían de los griegos antiguos, que es que tiene que ver con las construcciones de regla y compás, que Miquel lo explicó en su clase. Hay un montón de resultados que ellos probaban, geométricos, identificando a los reales con la recta que yo les dibujé recién. Y en particular había toda una serie de resultados que se pueden probar usando regla y compás. Por ejemplo, solamente eso, regla y compás. ¿Sí? Por ejemplo, se pueden construir eso es muy lindo, realmente muy lindo. Búsquenlo en internet, cómo se construyen las raíces cuadradas usando regla y compás. Por ejemplo, la raíz cuadrada de 2 es muy fácil de construir, porque yo tengo acá tengo el 0, acá tengo el 1, considero el cuadradito S, entonces la diagonal tiene largo raíz de 2. Y si quiero agregar el raíz de 2 en la recta R, acá que estoy dibujando, lo único que tengo que hacer es agarrar un compás, ponerlo acá, y ese numerito, con el compás, traducirlo acá abajo. Ese es el numerito raíz de 2. Pero para otro tipo, para la raíz de 5, para la raíz de 6, de 4, de lo que fuera, claro, pero guarda, exacto. Agarro la hipotenusa y con un compás completo el circulito hasta cruzarlo acá abajo, porque la recta de los reales, es la recta que identifico con los reales, lo que está acá abajo. ¿Sí? Pero, por ejemplo, la raíz cuadrada de números diferentes a esto, por ejemplo, la raíz cuadrada de 16, por decir algo, que es 4, la construcción es muy sutil y muy linda. Les sugiero que la vean porque Leila Reyes, te voy a sacar de la charla. A lo que voy es lo siguiente. Las otras construcciones son sumamente... está bien, aceptado. Lo que es interesante es ver cómo se construyen las raíces cuadradas. Y hay un montón de construcciones importantes que involucran regla y compás, como en los antiguos.
Para ellos un compás era un clavito con un hilo que lo clavaba acá y hacía circulitos en la arena. Y la regla era una cosa recta. ¿Sí? Bueno, muy bien. Entonces, por ejemplo, fíjense cómo se construye la suma. Es importante, esto lo dio Miquel, pero no lo aclaró tanto en la clase que dio él. El inverso se puede construir con regla y compás, etc. Pero voy a dar un par de ejemplos. Por ejemplo, yo puedo representar, como les decía, como hacían los griegos, identificar los reales con la recta real, perfectamente ordenada. ¿Sí? Entonces, si yo tengo el C, acá el O, que es el que juega el papel del elemento neutro de la suma, tengo acá un X mayúscula, que así le llamo a los elementos de la recta para no confundirlo con los reales. Y tengo un I mayúscula. Si yo quiero ver la suma, agarro este segmentito acá, que sería el segmento OX, y lo traslado acá, y me da el segmentito, ahí le estoy sumando OX. O sea que en definitiva, el punto este sería lo que representa X más Y. Pero eso no es una construcción, digo, hay una construcción mucho más elegante usando regla, solamente regla. Incluso para el producto se puede construir usando solamente regla. La espiral de Teodoro, eso no me acuerdo. Tengo que buscar, rastrear. Pero quiero dar unas charlas en algún momento de matemática antigua. Pero fíjense esta construcción geométrica. Esta es una posible interpretación de la suma. Ah, bien, bien. Eso. Hay una construcción que es muy linda, búsquenla. Pero miren esta construcción geométrica de cómo voy a construir usando solamente herramientas de geometría y la idea de triángulos semejantes. Ustedes saben que dos triángulos semejantes son dos triángulos como este, por ejemplo, este es un triángulo rectángulo, que tienen, la propiedad que tienen es que, ¿qué dice acá? Título, salí de ahí. Me fui al diablo. Volver a la nota. Espero que volver a la nota. Dios mío. Bueno, no sé si volver a la nota inicial, lamentablemente quedó por ahí perdida, pero no importa. ¿Qué estaba dibujando yo? Me olvidé. Triángulos. Ahí va, son las pastillas, discúlpenme. Triángulos semejantes son triángulos como este y como este, que la propiedad que tienen es que sus ángulos son iguales. Este ángulo es igual a este, sus ángulos correspondientes. Este es igual a este y este es igual a este. Entonces hay un montón de propiedades que ya conocían los griegos, que si yo tengo dos triángulos semejantes, por ejemplo, si yo hago el cociente de la longitud de este lado dividido a la longitud de ese lado, me da lo mismo que hacer el cociente de la longitud de este lado sobre la longitud de este lado y lo mismo con el otro lado. ¿Sí? Esa es una propiedad importante que ya conocían los griegos. Entonces, usando triángulos semejantes, solamente eso, vamos a ver cómo se construyen la suma y el producto tal como hacían los griegos. Esto vale la pena porque es un tema lindo. Miren, vamos a correr un poquito esto para arriba. Yo agarro, primera construcción, agarro R, ¿sí? No quiero pifiar en nada, entonces en esa R destaco varios puntos. El O, que juega el papel del elemento neutro, el del cero, el X mayúscula, que juega el papel del elemento real X, minúscula, o sea, recuerden que le llamo mayúscula a los que están en la recta y minúscula a los números. ¿Sí? Y acá tengo el I. Y yo quiero hacer una construcción geométrica que me dé como resultado en qué lugar acá está X más Y. ¿Sí? Entonces miren esta idea para la suma. ¿No? Miren qué idea tan linda. Trazo una recta paralela a esta, que le llamo R'. ¿Sí? Y en esa recta R' me dibujo en cualquier lado un lugar que juegue el papel del neutro en esa nueva recta, por ejemplo, el O'. Entonces, lo primero que hago es trazar una recta que vaya de O a O'. Eso lo puedo hacer perfectamente. ¿Sí? Y la segunda cosa que hago, una vez construí eso, es trazar una recta que vaya de I hasta un punto de acá, con la particularidad de que esta recta que marqué acá, es paralela a esta. Y como esta, la de arriba, es paralela a la de abajo, eso me define, lo vamos a pintar con color,
eso me define un rectángulo, digo, un paralelogramo. ¿Sí? Eso me define un paralelogramo. No, no nos importa por ahora el paralelogramo ese. Está, pero queda bien definido. Esto acá es un punto que me define el paralelogramo. A ese punto le voy a llamar I', porque en definitiva es la traslación de I al I' siguiendo la misma dirección de la paralela con que O va a parar O'. O sea que ese punto I' está perfectamente definido. Y ahora hago lo siguiente. Desde O' trazo una línea que una a X. Una línea que una X. Esto acá. Una recta que una X. Un segmento de recta. Y hago lo mismo arrancando de acá arriba, del I'. Trazo una recta que sea paralela a la recta que acabo de dibujar recién. A la recta que acabo de dibujar acá. Esta acá. Es esta recta, ahora que la voy a pintar de otro color. Si me tienen un poquito de paciencia. La vamos a cambiar el color. La vamos a pintar de rojo. Ahí va. Esta recta. ¿Por qué no pinta en rojo esto? Esta recta y esta son paralelas. ¿Está bien? Y ahora, fíjense, les hago una pregunta. ¿Qué relación hay entre este triángulo que tengo acá y este triángulo que tengo acá? Eso me define acá abajo un punto que le voy a llamar Z, ¿no? La construcción está hecha perfectamente, está unívocamente determinada. Son triángulos iguales, exactamente, porque esta longitud es igual a esta longitud es igual a esta, porque son rectas paralelas que estoy cruzando con otras rectas paralelas, y en consecuencia esta longitud es igual a esta. Y fíjense entonces, ¿qué es lo que pasa? Como esta longitud acá es igual a esta, ¿sí? Esto sería lo mismo que la longitud del segmento OX. Si ahí le sumo ese segmento, obtengo Z, que no es otra cosa que la representación de X más Y. Esta es la construcción que hacían los griegos para... Eran muy ingeniosos los griegos realmente. La construcción con regla y compás, acá no usamos el compás, para la raíz cuadrada sí se usa, de la suma. ¿Se entiende? Y esta suma así definida cumple todas las propiedades, si yo trabajo así geométricamente, cumple todas las propiedades de la suma, todas. Puedo cambiar el orden de X con Y, la construcción, etcétera, etcétera. ¿Sí? Es un punto importante. ¿Qué pasa con el producto? ¿Alguna pregunta hasta acá? Lo hago esto porque es muy lindo. A mí cuando empecé a ver esto me gustó. Quiero dar una charla sobre construcciones de regla y compás. Aunque no lo crean, es un área enorme de la matemática. ¿R no tendría que ser minúscula al tratarse de una recta? No, no, no. Bueno, sí, usamos la R mayúscula por la analogía con los reales. Sí, quiero que... Miquel no me contestó, todavía es un vago para responder los mails, pero quiero que Miquel dé una charla de matemática antigua, de la geometría de Euclides. Quiero hablar de esas cosas. Bien, sí, sí, obviamente, cuando esté eso definido, ponemos un horario y lo hacemos. No, hoy no voy a dar la introducción completa, queda para la próxima. Esto es como hacían la suma los griegos. Fíjense cómo hacían el producto. El producto es más interesante aún. Esto también está en la clase de Miquel, pero no está tan aclarado. Preferible hacerlo bien claro ahora. El producto. El producto de dos números. Créanme que realmente hay libros enteros de matemática a la antigua con regla y compás, como demostraban los teoremas Tales, como están demostrados los teoremas de la geometría en los elementos de Euclides, todo es con regla y compás, todos haciendo dibujitos. Es impresionante cómo probaban las cosas. ¿Sí? El producto, miren cómo se hace el producto, es más interesante. Yo trazo la recta aquí, lo que es, qué desastre. Yo trazo la recta aquí, paralela, la recta R, bien, y acá voy a identificar dos puntos, el O, que juega el papel del elemento neutro, el I, que juega el papel de la identidad. ¿Se ve ahí? Me parece que se me va de pantalla. Ahí está. El O, el I, y voy a poner acá los dos números que quiero multiplicar, que uno que corresponde al X, ese elemento X grande corresponde al X real, y otro elemento por acá que le vamos a llamar Y, que corresponde al Y real. Esto corresponde al 0 real, obviamente, y esto corresponde al 1 real. ¿Sí? Lo llamamos así porque estamos trabajando en geometría. ¿Ustedes ven la pantalla entera?
Ah, se ve perfecto, sí, está. Entonces es un problema mío acá. Entonces, de O, a partir del cero del O, trazamos una recta que la corte, lo que se llama una recta secante. Cualquiera, una recta secante cualquiera. Y en esa recta vamos a identificar un punto, así como en la otra identificamos uno prima, acá vamos a identificar un punto y prima que juega el papel de lo que se llama la unidad duplicada. Es como si estuviera duplicando ahora este punto, ¿sí? La unidad duplicada, el I'. Y ahora vamos a hacer una construcción con triángulos semejantes. Y vamos a sacar conclusiones a partir de esos triángulos semejantes. Lo primero que vamos a hacer, fíjense, yo agarro y uno I' con I con una recta. Lo vamos a hacer en rojo. O en azul mejor. Uno en azul y otro en rojo. Entonces, primera construcción, 1i con I' con una recta. Y además, paralela a esa recta, agarro y a partir de este i de acá abajo, sigo esa recta paralela, a ver si me sale paralela. Bueno, me salió bastante bien. Y eso me va a definir acá arriba un punto que le voy a llamar Y'. ¿Sí? O sea, las dos rectas en azules, los dos segmentos de rectas en azules son paralelos. Vamos, entonces, fíjense una cosa. Primera observación. Vamos a cambiar el color. Un amarillito lindo ahí, a ver. Fíjense una cosa. ¿Qué pasa con estos dos triángulos? Este triángulo que pinto de amarillo acá y este otro triángulo que abarca además todo esto. ¿No? O sea, ¿qué pasa con el triángulo OI y el OYY'? Son semejantes, exactamente, porque tienen exactamente los mismos ángulos, ¿no? En efecto, este ángulo es igual a este ángulo es igual a y este ángulo es el mismo para los dos. Entonces, como son triángulos semejantes, cumplen la siguiente propiedad de los segmentos. Por ejemplo, cumplen lo siguiente. Cumplen que si yo hago el cociente del segmento O, perdón, sí, O Y', o sea, el segmento si yo hago el segmento o Y', segmento, ¿no? El segmento de la longitud esa, dividido la longitud de este segmento, ¿no? Que uno es el lado de un triángulo semejante y el otro es el lado del otro triángulo más chiquito semejante, o sea, dividido O y', ese segmentito, si estoy haciendo este segmento, dividido este segmento, por ser semejantes, es igual a dividir el segmento de este triángulo grande por el segmento correspondiente al triángulo chico. ¿Sí? O sea que eso, que los griegos manejaban también proporciones, por eso les digo que la existencia de los números irracionales fue algo que mató a los pitagóricos, fue una sorpresa sumamente desagradable, porque ellos siempre trabajaban con fracciones y con proporciones. Esto es igual entonces, por semejanza de triángulos a O y al segmento S, dividido o la identidad, el I sin tilde. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? O', hoy. No, dejémoslo así, sí, tienes razón, sí, ya vamos a ir. ¿Portales o por...? Sí, es cierto, es portales, pero en definitiva es por consecuencia de triángulos semejantes. O sea, si yo tengo triángulos semejantes, los cocientes de los lados correspondientes son iguales. Si yo hago un lado sobre otro lado correspondiente, es igual a hacer otro lado sobre el lado correspondiente. Es lo mismo. ¿Sí? Y ahora vamos a dibujar otro par de triángulos semejantes y vamos a sacar otra relación. Entonces, fíjense, ahora vamos a dibujar lo siguiente. Voy a usar otro color. A ver, un rojo, un lindo color de rojo. Bien. Entonces, vamos a trazar una recta paralela, una recta que vaya... Uy, ahí me voy a ir al diablo. Una recta que vaya del I' al X. Y al mismo tiempo voy a arrancar de acá arriba y voy a dibujar una recta paralela a esa, y me voy a ir de pantalla, me parece. Bueno, imaginen que la tuerzo un poco por irme de la pantalla. Sí, pero imaginen que esta recta que dibujé acá en rojo, esto es paralela a esta otra recta que dibujé en rojo. ¿Sí?
No la dibujé paralela porque si no me voy a ir al diablo de la pantalla. Y bueno, y no la dibujé paralela además porque no me cuesta dibujar paralelas. Pero se entiende, entonces ahora vamos a concentrarnos en estos triángulos semejantes, que son, lo voy a pintar en rojo. No, a ver otro color. Son horribles estos colores. A ver, este se llama... ustedes me van a decir cómo se llama este color. Cian, creo que se llama en inglés. O cian, no me acuerdo. Este triangulito es semejante a todo esto, a todo este triangulazo que hay acá. ¿Estamos de acuerdo? Este triángulo, vamos a volver al negro, este triángulo acá es semejante a este triángulo acá. ¿Estamos de acuerdo? En efecto, comparten ese mismo ángulo, como estas son paralelas, comparten ese mismo ángulo acá, y obviamente comparten ese mismo ángulo acá. ¿Estamos de acuerdo? Verde agua, sí, no, pero tiene un nombre, Cian, no sé, en inglés tiene un nombre. Cian, gracias. Exacto. No sé cómo se traduce, cian con Y, no sé cómo se traduce en... No es celeste, es un verdecito... Turquesa, creo. Turquesa, ahí va, turquesa, exactamente. Turquesa. Qué memoria horrible, por Dios. Entonces vamos a aplicar el teorema de los triángulos semejantes, pero ahora para los siguientes lados. Vamos a volver al color negro. Ya me estoy copando con esto de los colores. Entonces, fíjense, tengo esos dos triángulos semejantes. Entonces, por un lado, voy a considerar el segmento OI', este que va acá, OI', esto de nuevo es por semejanza de triángulos, ¿no? OI', y lo voy a dividir por esto. O sea, estoy usando el lado este de este primer triángulo con el lado este del segundo triángulo semejante. ¿Sí? Con OI'. Y por otro lado voy a agarrar otro par de lados de los dos triángulos semejantes y voy a hacer el cociente. ¿Estamos? Entonces, fíjense, entonces voy a agarrar, si a esto le llamo Z, voy a agarrar el lado este grande, Z, el segmento ese grande o Z, y eso es, si lo divido por el correspondiente al triángulo semejante a ese, que es el OX, me queda una igualdad, ¿no? Lo que estoy diciendo es que esto sobre esto es igual a esto sobre esto, porque este triángulo y este otro que dibujé acá son triángulos semejantes. ¿Sí? Entonces, sorpresa, miren qué lindo lo que queda acá. Voy a considerar estas dos igualdades. Lo que queda acá de este lado, esto es igual a esto. OI', perdón. Perdón, acá era un I', ¿no? Estaba haciendo el cociente de esto sobre esto. OY' dividido OI' es igual a OZ sobre OX. Pero acá tengo lo mismo que acá. OY', el segmento, dividido OI', segmento. Eso es exactamente lo mismo que tengo acá. Si esto es igual a esto, entonces necesariamente los lados derechos deben ser iguales. Entonces, a ver si me dejan avanzar un poquitito acá. Entonces, la conclusión a la que llego es que, entonces, llegamos a la siguiente conclusión. Déjenme ver acá. OY sobre OI es igual a lo que tengo del lado derecho allá, a OZ, al segmento de recta que va desde O hasta Z, dividido OX, el segmento de recta que va de O a X. Y ahora vienen las preguntas que le hago a ustedes. ¿Cuánto vale el segmento de recta que va de O a Y? Si yo interpreto que ese era el representante del numerito real I y este era el representante del numerito real 0. Sí, exactamente. Eso vale ahí, exactamente. Entonces, cambiando de color para no entreverar todo, esto acá, si yo traducido a reales, este segmento OI es justamente el numerito real I, lo que corresponde al numerito real I. Y esto, como me dijeron recién, este es el 0, este es el O, este es el I, pero esto representa el 0 y este representa la identidad. O sea que este segmento tiene la longitud 1. Bien, y ahora,
¿Qué longitud tiene esto? Lo que va de O a X. Bueno, eso tiene longitud de X, es lo que corresponde al número real X. ¿Sí? Entonces, fíjense lo que queda. Si despejo de aquí, me queda que la longitud del segmento Z, voy a pasar el X para el otro lado, ¿no? Esto es una operación que ustedes saben hacer. Me queda X por Y dividido 1. O sea que lo que estoy diciendo en definitiva es que este Z corresponde al número real X por Y, que es el producto de X por Y. ¿Sí? Y entonces, así construían los griegos el producto. Así puedo construir el producto, puedo construir la inversa. Fíjense, acá, hasta acá no usé compás. Estas son todas construcciones con reglas. Solamente hay que saber lo que es lo paralelo, esto y la semejanza de triángulo. Pero bueno, el compás aparece cuando empieza a construir cosas más sofisticadas, como por ejemplo la raíz cuadrada. Véanlo, es realmente lindo, es realmente lindo. ¿Por qué I es 1? No, porque el I corresponde a la identidad. El I es lo que está jugando el papel del 1 y el O es lo que está jugando el papel de 0. ¿Sí? Exacto, exacto. Entonces puedo dibujar cualquier número con estos triangulitos. La imaginación de los griegos, esa imaginación geométrica, es fabulosa. De ahí salieron todos, de ahí salieron un montón de cosas. Bueno, fíjense Pitágoras, es un teorema geométrico, fíjense todas las cuestiones que salen de la geometría, la distancia, conceptos sumamente fuertes y útiles que se usaron para el resto de la matemática, ¿no? Hoy el teorema de Pitágoras es algo que se usa a diario, en fin, las herramientas que metieron, incluso la trigonometría y las relaciones entre ángulos y ese tipo de cosas. No, parciales, regla de compás no, era un comentario histórico nomás, pero era para completar explicaciones de las clases anteriores. Pero lean, porque es sumamente interesante ver cómo se construían las... Yo estoy leyendo eso, porque nunca había visto en mi vida las construcciones por regla de compás, a pesar de que había oído hablar de ellas. Entonces, como les decía recién, el conjunto de los reales... Los griegos interpretaban la suma así, el producto así, o como fuera que la interpretaran. El axioma de los 15 reales, el único objeto que pasa ese tamiz de 15 axiomas es el conjunto de los reales con la suma que ustedes conocen, o la suma geométrica esta, el producto que conocen, y la relación de orden trivial, digamos, de una recta. Y bueno, y el axioma de completitud, que es el final, el que me separa, que me termina de meter ahí los irracionales en el conjunto. Sí, entonces, por eso uno dice, R queda caracterizado con todos estos axiomas, lo que significa que todas las operaciones que ustedes conocen manipulando los R, que yo no las voy a repetir, en la clase de Miquel hay varias. Ya les voy a pasar después el link de un libro de matemática antigua, que lo empecé a leer, ya se los voy a pasar. Después a la noche, o mañana. Todas estas cosas, las propiedades, por ejemplo, que X más el opuesto de Y, la definición de que X por Y, con la definición de que X por Y, perdón, de que X sobre Y es igual al producto de X por Y a la menos 1, salen que el inverso es único, que el opuesto es único, las operaciones que ustedes saben hacer de agrupar factores, multiplicar y dividir por lo mismo, todo sale de ahí, todo. Entonces no nos vamos a preocupar más, lo importante era dar la axiomatización y convencerlos a ustedes de que de ahí salen todas las propiedades que ustedes han visto y que vamos a usar en el curso, obviamente. ¿Sí? Y después, alguien me preguntó al final de la clase, estamos hablando de los números reales y ya vamos al postulado último, que ese postulado es sumamente importante y lo vamos a usar mucho tiempo y es difícil de comprender en su totalidad. Finalmente alguien me preguntó qué eran los axiomas y yo les dije, bueno, que los axiomas son enunciados o postulados que no necesitan demostración, son como la tabla de los 10 mandamientos de Moisés, a partir del cual se deduce todo el resto. ¿Sí? Es importante que esos axiomas no sean incompatibles, porque si un axioma es incompatible con otro, no sale nada. ¿Sí? Y es importante también que esos axiomas no sean redundantes, no poner un axioma que si es redundante con el otro, puedo sacar uno. ¿Sí? Entonces, en los elementos de Euclides, ustedes saben que hay 5 axiomas de la geometría, 5 axiomas que son muy intuitivos, pero en particular yo les hablé de un axioma de las paralelas que no se cortan, que lo expliqué mal en realidad, y lo quiero explicar bien ahora. El postulado 5 de Euclides
Y esto es importante porque lo van a ver más adelante. El postulado 5 de Euclides me dice algo tan razonable como esto. Me dicen que si yo les doy una recta R y les doy un punto exterior a la recta, un punto que le llamamos X, entonces existe una única recta paralela a R que pasa por ese punto. El postulado de Euclides me dice que si me dan esta recta y me dan un punto exterior a ella, si, no sé si estas cosas se ven, pero son conceptos que son lindos, porque si alguien se mete alguna vez a estudiar geometrías no euclidianas, va a ver cosas sorprendentes que salen. Euclides, con los 5 postulados, de los cuales el más famoso de todos ellos es el postulado 5, que es este, dado una recta y un punto exterior a ella, existe una única paralela. Todos me dirán, bueno, es obvio ese postulado, ¿sí? Es obvio ese postulado, pero la cuestión es que en el siglo XIX se empezaron a cuestionar qué pasa con este postulado. O sea, este postulado tiene que ver con el hecho de que uno trabaja en geometrías planas, por ejemplo, en la pantalla de la computadora, en la pantalla de la tablet. Ahora, ¿qué pasa si uno empieza a trabajar en objetos geométricos más complicados? Por ejemplo, a trabajar en esferas, ¿no? Yo puedo definir la noción de paralelas en esferas. Piensen en la Tierra y en los paralelos justamente de la Tierra. Pero hay cuestiones. ¿Qué pasa si yo empiezo a trabajar en superficies más deformadas, o sea, superficies que no sean planas? Entonces ahí hubo un cambio, un giro fundamental en la geometría, que se lo debemos a Riemann y a tanta otra gente, que cambió el postulado 5 por otros postulados. Hay un axioma, hay gente que cambió el postulado 5 por el postulado de que, dependiendo de la superficie en que estoy trabajando, que puede ser una superficie muy rebuscada, ustedes me dan una recta y me dan un punto exterior a esa recta y no puedo encontrar ninguna recta paralela a esta que pase por ese punto. ¿Sí? Esas son modificaciones del postulado 5. Por supuesto que si cambio el postulado, cambian todos los resultados que salen de esos postulados, de esos axiomas. Cambia completamente la geometría euclidiana. Entonces, entre las variantes del postulado hay dos. Por X pasa al menos 2 rectas paralelas, por X pasan al menos 2 rectas paralelas, dos rectas distintas, ¿no? Dos rectas paralelas a la recta R, y esto me dio como lugar que pasen al menos 2, en definitiva quiere decir que pasan infinitas paralelas por ese punto. Eso depende de la superficie, insisto, en la cual uno esté trabajando. Y esto dio lugar a lo que se llamaba la geometría hiperbólica. Entonces uno cambia ese postulado y los resultados que siguen son resultados completamente diferentes de la geometría plana, que es la geometría euclidiana. Y el otro postulado es, por X no pasa ninguna recta paralela. Fíjense que son Fíjense que son postulados fuertes a primera vista. Yo estoy diciendo que estoy trabajando en superficies tales cuales ustedes me dan una recta, un punto, y yo puedo encontrar infinitas paralelas que pasan por ahí, por ese punto, y que son paralelas a la recta R. Eso me dio lugar a la geometría hiperbólica. Y la otra variante es que dada una recta y dado un punto, no pasa ninguna recta paralela a R. Y esto dio lugar a lo que se llama la geometría elíptica, que son geometrías que han jugado papeles fundamentales, por ejemplo, en la física, en teoría de relatividad, donde las masas distorsionan el espacio de tal manera que la noción de espacio plano ya no existe más. Existen espacios curvos con estructuras geométricas muy complicadas, y eso me cambia totalmente la visión de la geometría. Los resultados que salen son completamente diferentes. Les aviso que estos son temas de estudio actuales. Geometría hiperbólica, geometría elíptica, son lo que se llaman geometrías no Riemann, o geometrías riemannianas, en realidad, por Riemann, en contraparte con la geometría plana, que es lo que se llama la geometría euclidiana.
¿Estamos? Bueno, hasta ahí terminó un poco la explicación del curso, de lo que vi la clase pasada, de los axiomas, etc. Cómo si uno cambia los axiomas, cambia la estructura de todo lo que sale. Los axiomas son postulados sagrados, no se tocan. Tienen que ser, obviamente, no contradecirse entre sí y tienen que ser, bueno, no redundantes. Me quedo con la mínima cantidad de postulados, si hay alguno redundante lo saco. Y a partir de ahí empiezo a construir con toda esa maquinaria. Así está escrito el libro de los elementos de Euclides. Si ustedes se fijan, la demostración de Pitágoras, del teorema de Pitágoras, que hay muchísimas versiones, incluso cada uno, todo matemático tiene su propia demostración del teorema de Pitágoras, pero la demostración que hace Euclides es una demostración toda también con rectas y cosas y dibujos que cuesta entenderlo, porque uno ya no piensa más como un matemático antiguo. Lamentablemente, porque era gente con una visión tremenda. Bueno, preguntas hasta acá. ¿Cuántos estudiantes tengo? 150, bien. No espanté a ninguno con estos comentarios. Lo que queremos ver ahora es ir al principio de completitud. Como les dije, vean las clases de Miquel, porque ahí hay varias propiedades que se prueban para los números reales, que son las que ustedes ya conocen. El principio de inducción lo dejamos para la próxima clase. Eso modificando el postulado. Claro, el postulado 5, las geometrías riemannianas son los 4 primeros postulados, que no me acuerdo cómo son, pero si se buscan en Wikipedia están ahí, son cosas bien elementales y bien naturales. El postulado 5 era el que tenía problemas, que esto, cambiando ese postulado se da origen a otro tipo de geometrías que son los que se llaman las geometrías riemannianas. Hay materias en matemática, hay un curso que es de geometría riemanniana, o sea, es un tema de estudio contemporáneo. Bien, y muy lindo además. Entonces, lo que vamos a hacer, vamos a cambiar un poquito el orden. En lugar de explicar completitud, yo me voy a meter con conceptos importantes. Perdón, en lugar de explicar desde el principio de inducción, me voy a poner con el axioma de completitud, que incluye los racionales y me da la noción de continuidad de los números reales. Y vamos a hablar de conceptos fundamentales que vamos a usar siempre. El concepto del supremo de un conjunto, el conjunto del ínfimo de un conjunto. El conjunto de cota superior y el conjunto, la noción de cota inferior. Y esto tiene que quedar claro. Si no, que agárrenselo con fuego y se lo clavan acá. Lo que son las cotas superiores, las cotas inferiores, el supremo y el ínfimo. El máximo y el mínimo son casos particulares que a veces existen o a veces no. Pero ya vamos a hablar de eso. Entonces ahora, si me permiten, en lo que resta de clase, vamos a dar esas definiciones. Queda bastante, así que estamos recontra bien. Bueno, más o menos. Voy a hacer, todas estas cosas se aclaran con dibujitos. Yo les voy a dar la definición y les voy a hacer dibujitos. ¿Sí? No nada más fácil que explicar que un dibujo. Que explicar alguna cuestión de estas con un dibujo. Entonces, definiciones. Vamos a empezar con las definiciones que involucraban al postulado 15, ¿no? Definiciones. Vamos a considerar, a lo largo de todas estas definiciones, vamos a considerar, aunque yo no lo escriba por ahí, vamos a considerar un subconjunto S contenido a R, cualquier subconjunto, finito, infinito, que sea todo R, el conjunto que se les ocurra. Lo importante es que ese conjunto sea distinto de vacío. ¿Sí? Si no, todo lo que voy a definir no tiene sentido. ¿Sí? Entonces, siempre, aunque yo no lo escriba, vamos a estar trabajando en este conjunto. Consideramos un conjunto S, contenido en R y que es distinto de vacío. Entonces, vamos a empezar con las definiciones y después con los dibujitos. Primera definición. Si existe un K, la escribo y después la vemos, ¿no? Si un K real cumple lo siguiente. Esperen, la escribo y después la dibujamos. Ya la leo, una cuota superior a esa. Lo que estoy diciendo acá, estoy definiendo la idea de cota superior.
¿sí? Ustedes me dan un conjunto S, distinto de vacío, y si yo encuentro un K, un numerito K real, ¿no? Fíjense que estoy diciendo K perteneciente a los reales, que cumple que K es mayor o igual que todos los elementos de S, o sea, si X está en S, entonces X es menor o igual que K, entonces decimos que K es una cota superior de S. Es decir, que tenemos algo por ejemplo, como esto, o sea, yo tengo el conjunto de los reales, piensen que ese sea, yo qué sé, sea el conjunto que llega hasta 1, o sea, todo esto, ¿no? Estoy haciendo un ejemplo acá. Piensen que ese, para escribirlo matemáticamente, sea el conjunto de los reales, tales que x menor o igual que 1. Acostúmbrense a escribir estas cosas, por favor, ¿no? Este es el conjunto S. O sea, el conjunto de todos los numeritos, tac, que llegan hasta 1 y no pasan de 1. Entonces, una cota superior es, por ejemplo, 2 es una cota superior, porque 2 es mayor o igual que todos los elementos de S. Para hacer una cota superior tiene que ser mayor o igual que todos los elementos de S. ¿Sí? Obviamente, el 1 medio también es una cota superior, el 3 también es una cota superior, pero les hago una preguntita, ¿qué pasa con el 1? ¿Qué pasa con el 1? ¿Es cota superior o no es cota superior? Y existen infinitas cotas superiores, sí señor, sí señorita digo. ¿Qué pasa con 1? ¿Es cota superior o no es? Acá es una pregunta sutil, ¿eh? Porque el S es un conjunto que involucra al 1. Yo les pregunto, ¿el 1 es cota superior o no lo es? Es cota superior porque esto es un menor igual. O sea, el 1, fíjense acá, el conjunto S queda definido por todos los X reales tales que X es menor o igual que 1. Por lo tanto, esto es una cota superior, porque es mayor o igual que todos los elementos que están en S. ¿Sí? Entonces, esta cota superior, aunque ya veremos que existen varias, si existe una, existen infinitas cotas superiores, esta cota superior, que es la más chiquita de todas, como ya vamos a ver, es lo que se llama el supremo. Un medio, no, tenés toda razón, Soledad, perdón, 3 medios pone acá. Sí, no, tenés toda razón, el 1 medio tenés. Sí, gracias por la aclaración, Soledad. Vieron que a veces se pasan errores tontos, pero no tontos, digo, si hubiera quedado así, hubiera sido catastrófico. Bueno, y lo mismo con cota inferior. Ya vamos a hacer varios ejemplos para que vean. El conjunto puede ser cualquier cosa. Por ejemplo, si yo le digo, sea ese el conjunto de los números naturales. Es un conjunto no vacío que está en R. ¿Ese conjunto tiene cota superior o no? ¿No? Si yo les digo, sea ese el conjunto de los números naturales. 0, 1, 2, 3, etcétera. Todos los números que van del 0, los números naturales, 1, 2, 3, 4. No tiene. ¿Por qué? Porque si ustedes me dan cualquier numerito K por aquí, yo empiezo, sumo. Recuerden que los naturales se construyen así, eso tiene que ver con el principio de inducción también. Al 4 le sumo el 1 y obtengo el 5, le sumo el 1 y obtengo el 6. Voy sumando, y tarde o temprano ese K lo voy a superar. Va a haber naturales que van a estar de este lado. O sea, K no es cota superior. Ese conjunto, uno dice que no está acotado superiormente, pero sin embargo sí está acotado inferiormente, pero todavía no definimos lo que es cota inferior. Pero sí, digo, hay numeritos por acá abajo que tienen la propiedad que son menores o iguales que todos los números naturales. Esa es la idea de cota inferior. ¿Sí? Entonces, a veces la cota superior existe, dependiendo de la estructura del conjunto, o a veces no existe. ¿Sí? Ese conjunto no está acotado superiormente. Entonces, ¿qué decir de la cota inferior? A ver si me dejan volver un poquito para atrás. Voy a escribir sobre la misma pantalla, para ahorrar. A ver, espero que esto no confunda. Si K es un número natural, un número real, que cumple, ahora cambio el sentido de las desigualdades. Esto es para no escribir de más, porque no es lindo escribir con esto. Si K perteneciente a R cumple que K, invierto el sentido de la desigualdad, es menor o igual que X para todo X en S, entonces decimos que K es una cota inferior
del conjunto S. Obviamente que todo esto lo tengo que borrar porque ya no tiene más sentido acá, ¿no? Si K, al revés, ¿no? Así como definí, lo mismo pero para abajo, exacto. Y después vamos a ver que hay una relación entre supremos e ínfimos, cambiando signos, etc. Pero eso lo vamos a ver en las propiedades que siguen. Pero es importante que esto quede bien claro. Si K, cumple que K es menor o igual que todos los elementos del conjunto S, decimos que K es una cota inferior de S. Bueno, y el ejemplo es hacer las cosas al revés. Por ejemplo, si yo dibujo por acá todos los números que están por encima de 3, pero que no incluyen al 3. O sea, si yo digo S, es el conjunto de los X reales, tales que X es mayor o estricto que 3. ¿Sí? Entonces, ahí, bueno, obviamente, cotas inferiores son el 2, el 0, el menos 15, qué sé yo. Todas esas son cotas superiores. ¿Qué pasa con el 3? ¿Es cota superior o no es cota superior? ¿Es cota inferior, perdón, o no es cota inferior? También es cota inferior. Sí, es cota inferior, porque el 3 no está en S. No está en S. Pero sí es menor o igual que todos los elementos que están en S. Fíjense, el 3 es menor es menor a estricto que todos los elementos que están en S. En ese caso no sería S que pertenece a los naturales, en el caso real hay cota inferior. No, acá no estoy trabajando con naturales, acá estoy trabajando con todos los numeritos que están acá. ¿Sí? Entonces, en los reales no hay cota inferior, claro. Digo, en los enteros no hay ni cota superior ni cota inferior. Por eso, a veces puede existir cota inferior, a veces no, y a veces puede existir cota inferior y a veces no. ¿Sí? Por eso ténganlo bien, bien presente. Entonces, es fácil ver, como me decían ustedes recién. ¿Se entendió esto? ¿Hay alguna pregunta? Es bien, bien sencillo. Y a esta cota inferior, sí, ya lo vamos a definir, todavía no lo definimos. La más grande de las cotas inferiores es lo que se llama el ínfimo, si existe, y la más chica de las cotas superiores es lo que se llama el supremo, si existe. Y en el caso de que ese supremo y ese ínfimo además estén en el conjunto S, porque si yo al 3 lo incluyera acá en el conjunto S, si pusiera un menor o igual, la cota inferior, la mayor de las cotas inferiores pertenece a S. En ese caso se le llama máximo o mínimo. O sea, en el caso de que el supremo esté en el conjunto, o sea, sea el elemento borde del conjunto, eso depende de la estructura del conjunto, se le llama máximo. Y en el caso de que el ínfimo esté en el borde inferior del conjunto, pertenezca al conjunto, se le llama mínimo. ¿Sí? Pero a veces los mínimos y los máximos, los supremos y el ínfimo siempre existen si el conjunto está acotado. Que un conjunto esté acotado quiere decir que existe cota superior y cota inferior. Si eso pasa, siempre existen el supremo y el ínfimo. Pero a veces no existen el mínimo y el máximo, porque eso depende de que el supremo y el ínfimo estén contenidos en el conjunto. Todavía no lo definimos a eso, todavía no comenté mucho de eso. Vamos a seguir en la clase de ahora. En la clase. Entonces, un par de resultados importantes que salen de los resultados de transitividad. ¿Se acuerdan uno de los axiomas de transitividad que me decían que si un número X es menor que Y, menor o igual, y ese número Y es menor o igual que un número Z, entonces X es menor o igual que Z. Entonces, si yo tengo un numerito que me acota a todos por arriba, a todos los elementos de S, y tengo otro número que es más grande que ese otro número va a acotar por arriba a todos los elementos de S. Entonces va a ser también una cota superior. Entonces, de las relaciones de orden, saquemos todo esto, de las relaciones de orden, es fácil que ver de los axiomas de transitividad de orden que se cumple. Lo que me decían recién. Se cumplen. Dos cosas. Si K es cota superior, de S, el conjunto S puede ser un conjunto discreto, continuo, lo que se les ocurra. Puede ser un conjunto dividido por partes, este pedazo por acá, este pedazo por allá, etc. Si K es cota superior de S, y además, y K es menor que un numerito que le vamos a llamar K tilde o K gnocchi, entonces este acá, que K sea cota superior de S, quiere decir que está por encima de todos los elementos de S. Y si yo tengo un K tilde que está por encima de K, obviamente este numerito también va a ser una cota superior de S. ¿Sí? Entonces, por la transitividad de la relación de orden. Entonces,
K tilde también es cota superior de S. ¿Sí? ¿Se entiende? Es decir, que si existe una cota superior, existen infinitas, porque me tomo todos los conjuntos, todos los numeritos que están a la derecha de esa cota superior, o que son mayores o iguales que esa cota superior, y son mayores que esa cota superior, esos también van a ser cotas superiores. ¿Está? El tema es que a veces puede que no exista la cota superior. Si yo tomo el conjunto de todos los naturales, no existe cota superior. Pero si existe una, existen infinitas. Bien, y lo mismo con las cotas inferiores, solo que hay que cambiar acá. Si K es cota inferior, y no vamos a repetir acá, DS, y además K es mayor que un K tilde, o sea que K sea cota inferior de S, quiere decir que es menor o igual que todos los elementos de S. Y si tengo todavía un elemento K tilde que es menor que K, ese K tilde va a ser menor o igual que todos los elementos de S, por tanto también va a ser cota superior. Entonces K tilde también es cota inferior. De manera que si existe una cota inferior, también existen infinitas cotas inferiores. ¿Estamos de acuerdo? Ese conjunto de cotas inferiores, fíjense que es un conjunto ordenado, ¿no? Todo lo que va para... Si yo tengo acá una cota superior K, todo lo que va a la derecha es cota superior. Si yo tengo una cota inferior por acá, todo lo que está a la izquierda es una cota inferior. Sí, K tilde es un número cualquiera. Es un número cualquiera. O sea, acá estoy hablando de cota superior y tomo un K tilde mayor que K. Digo que K es cota superior y que K tilde es mayor que K. Por lo tanto, como este era mayor que todos los elementos de S, mayor o igual, este también va a ser mayor o igual que todos los elementos de S, por transitividad de la relación de orden. Entonces también va a ser una cota superior. Y lo mismo acá, si K es cota inferior y tengo un numerito por debajo de K, si K es cota inferior, quiere decir que es menor o igual que todos los elementos de S. Y si tengo un elemento más chico, ese elemento también va a ser menor o igual que todos los elementos de S. Entonces también va a ser una cota inferior. ¿Se entiende? Entonces, pero vamos a ver unas preguntas para ver si se entiende la cosa. Pregunta que les hago, solamente por curiosidad, a ver si estas cosas están quedando claras. Y vamos a cambiar el color ya que estamos. Qué lindo esto. Vamos a sacar un rosadito por acá. A ver si sale. No, pues salió el azul, no se ve nada. Vamos a hacer esto. Yo tengo, fíjense, supongamos que yo tuviera este conjunto, tuviera acá el conjunto 0, 1, esto es un intervalo, ¿no? Esto es un intervalo cerrado que arranca en 0 y termina en 1 y que incluye al 0 y al 1. Los intervalos cerrados se definen así en contrapartida con los intervalos abiertos, que se le pone, por ejemplo, si fuera el intervalo que abarca el 0, que incluye el 0 pero no el 1, se dibuja así, con el paréntesis cuadrado de un lado y con el paréntesis redondo del otro. Supongamos que ese fuera este conjunto, pero además, esto lo podemos borrar, pero además, este conjunto, o sea, lo defino en pedazos. Yo tengo que ese es todo lo que está entre 0 y 1, y además, todo lo que está entre 4 y 5. ¿Sí? Tranquilamente. Esto, unión esto, es lo que define mi conjunto S. Bueno, si yo les digo, ¿dónde están las cotas superiores de S? Ustedes me dirán, bueno, las cotas superiores de S viven acá. ¿Sí? Viven de acá para adelante, del 5 para adelante. ¿Y dónde viven las cotas inferiores? Del 0 para atrás. ¿Se incluye el 0 como cota inferior y se incluye el 5 como cota superior? Sí, no, sí. Sí, porque es mayor o igual y menor o igual. O sea, el 5 también es una cota superior y el 0 también es una cota inferior. Pregunta, ¿qué pasa con los numeritos que están acá entre 1 y 4? Los numeritos que están entre 1 y 4. ¿Son cotas superiores, cotas inferiores? ¿Qué diablos son? No son nada, exacto. No son ni cotas superiores ni cotas inferiores. Cotas, sí, algo así. O sea,
no todos son cotas superiores o cotas inferiores. Hay algo que no es nada. Digo, esto acá no acota ni por arriba ni por abajo el conjunto S, están metidos ahí en el medio, molestando. Bien, entonces, y si yo les pongo, bueno, ¿quieren que vayamos a las definiciones del máximo, mínimo, supremo e ínfimo antes de ver las propiedades? Y con eso ya iremos, la cota Schrödinger, exactamente, no se sabe, no, eso es, estamos bien con el tiempo, qué alegría. Esperen que prendo las luces. Ustedes no tienen idea, yo me mudé hace 6 meses acá y no he terminado de acomodar ni los libros ni la estantería. ¿No? ¿Vieron el caos que es mi living acá? Vivo, bueno, en un lugar lindo, con un balcón es lindo, pero es el caos, vivo en el medio del caos. No se ve, a ver, se ven allá al fondo, miren lo que es mi living, el desastre. Eso que está al fondo son todos, son libros. Bueno, tengo que acomodarlo, no sé, tengo pereza. No son libros de matemática, ¿eh? De todos esos libros debe haber no más de 20 libros de matemática. Bien. A ver, ¿cómo sigue esto? Vamos a definir rigurosamente lo que es el máximo. Pero pregúntenme, porque Juliana, esto tiene que quedar bien claro, porque después cuando todo esto, el supremo, el ínfimo, se usa para definir integrales. Las integrales tienen que ver con las áreas. Entonces ustedes, bajo una función, ustedes me dan una función, yo me construyo un conjunto de áreas con rectangulitos que están por debajo, un conjunto de rectangulitos que me acotan la función, el área por arriba, y lo voy refinando a eso y considero de un lado el ínfimo y de un lado el supremo y veo que me dan lo mismo, y eso me define el área. ¿Sí? Sí, entonces, sí, las cotas siempre son números reales. ¿Vamos? Entonces, pero esto lo vamos a usar siempre, por eso es importante que quede claro. Insisto, el conjunto S puede ser discreto, continuo, finito, infinito, lo que se les ocurra. Las cotas pueden existir o no existir de un lado o no existir del otro. ¿Sí? Pero si existen de un lado, son infinitas. Y si existen del otro, son infinitas. Lo que interesa ver es la menor de las cotas inferiores, perdón, la menor de las cotas superiores y la mayor de las cotas inferiores, que eso definen el supremo y el ínfimo. ¿Sí? Bueno, entonces, pero empecemos entre el supremo y el ínfimo con lo que se llama el máximo. ¿Está? Entonces vamos a ir con las definiciones. Definiciones. Hay una diferencia fundamental entre el máximo y el supremo, ya les voy avisando. Entonces, como antes tenemos ese contenido en R, bueno, lo volví a escribir, dije que no lo iba a escribir, pero lo escribo, y ese distinto de vacío. Si K es cota superior, y además, si esto les cuesta, no se preocupen porque lo vamos a ir viendo en la clase que viene y en varias clases más. Y además K pertenece al conjunto S, entonces decimos que K es un máximo. Decimos que K es un máximo de S. ¿No? O sea, si yo tengo una cota superior que además está en el conjunto S, eso depende de la estructura del conjunto S, ¿no? Si es un conjunto, si es un intervalo cerrado, es posible, pero si es un intervalo abierto, no es posible que la cota superior pertenezca a S. Entonces lo que se dice que K es un máximo de S, y la notación que se usa es la siguiente: K, se imaginarán ustedes, es máximo de S. Al máximo se le pone tilde o no, dependiendo de que uno escriba en inglés o no. En los papers en inglés no se le pone tilde, porque ni máximo ni mínimo. Pues, pero así se define el máximo. ¿Está claro? Entonces, por ejemplo, puede existir o no, ojo, tiene que ser una cota superior y estar en S. Y de la misma manera uno define
el mínimo. Si K es cota inferior, ahora, y además K está en S, decimos que K es un mínimo de S. Vieron que hay una simetría entre máximos y mínimos, hay siempre. Y la notación que vamos a usar es K igual a min de S. E insisto, la tilde ni se pone o no dependiendo del idioma en el cual uno escriba las cosas. ¿Está? Yo, tanto da. A mí no me gusta ponérsela porque cuando uno escribe paper lo escribe en inglés y por defecto no pone ahí. El máximo, ¿qué dice ahí, John? K, que si K igual al máximo de S y K igual al min de S. O sea, tienen que ser, el máximo es una cota superior que además está en el conjunto S, que estoy acotando. Y el mínimo es una cota inferior, a ver si lo escribí bien, tal que está en el conjunto S. ¿Sí que una cota superior? Sí, lo escribí bien esto, ¿no? Sí, por ejemplo, miren, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo tonto. Por ejemplo, ejemplo 1. Vamos a poner el conjunto S, es el conjunto de todos los reales que están tales que están entre 0 y 1. Mayores o iguales que 0 o menores o iguales que 1. Esto, acostúmbrense a adorar más, esto es lo que se llama el intervalo 0,1, cerrado, porque incluye los bordes. ¿Sí? Esa es la notación que vamos a usar de ahora en más. Entonces, si uno grafica acá, esto es 0, 1, el conjunto S es todo esto. ¿Sí? Bueno, 1, fíjense que 1 es cota superior, ¿sí? Porque es mayor o igual que todos los elementos del conjunto. Acá está escrito acá. 1 es cota superior, porque es mayor o igual que todo lo que está en el conjunto. ¿No se da a entender que hay más de un máximo y más de un mínimo? No. Ya vamos a ver que no. Hay que probarlo a eso. Que si existe un máximo, igual que el supremo, si existe el supremo es único, el mínimo es único, el ínfimo es único, y si existe el máximo y el supremo son únicos. ¿Sí? Entonces, lo que yo estoy diciendo es lo siguiente. Fíjense, ¿este conjunto tiene máximo o no tiene máximo? Sí, bueno, la diferencia entre máximo y supremo es que el máximo necesariamente tiene que estar incluido en el conjunto S. El supremo puede estar incluido o no. Por eso, si existe el máximo, coincide con el supremo. Pero a veces existe el supremo y no existe el máximo. ¿Se entiende? O sea, la condición que me define que un supremo sea máximo es que ese supremo esté incluido en el conjunto S. ¿No? Entonces acá, por ejemplo, el 1 es cota superior y además es la más chica de las cotas superiores. Entonces el 1 es el supremo de S. ¿Sí? Pero además está incluido en S, porque el 1 está incluido en S. O sea, es el máximo de S. Acá el máximo existe y es el numerito 1. ¿Se entendió? Siempre, el supremo siempre, si el conjunto está acotado, el supremo siempre está definido, porque es la menor de las cotas inferiores. La clase que viene vamos a ver que el supremo es único, es único, igual que el ínfimo. ¿Sí? Siempre hay todo lo que se prueba para supremo se prueba para ínfimo y todo lo que se prueba para mínimo se prueba para máximo, simplemente cambiando los signos de los conjuntos y usando algunas propiedades bien elementales. Pero yo prefiero hacerlo por separado. Bien, y existe existe el mínimo. El mínimo sería la mayor de las cotas inferiores, pero que además tiene que pertenecer al conjunto. Y claro, el 0. Esto acá, no solamente el 0, no solamente es el ínfimo de S, o sea, la mayor de las cotas inferiores, sino que como está en S, es justamente el mínimo de S. Es bien natural, el mínimo es esto, si es que existe,
y el máximo es esto si es que existe. Insisto, el supremo y el ínfimo, si el conjunto está acotado, siempre existen. El mínimo y el máximo a veces no. ¿Cuál es la diferencia, Peña, que me está preguntando ahí? La diferencia es que el máximo tiene que estar contenido en el conjunto S. ¿Sí? El supremo no necesariamente. Si el supremo está contenido en el conjunto S, es el máximo. Pero si el supremo no está contenido en el conjunto S, no es el máximo. Vamos a hacer un ejemplo. Miren otro ejemplo, por otra parte. Supongamos que en lugar de trabajar, lo voy a hacer sobre acá mismo, ejemplo 2. Supongamos que en lugar de trabajar sobre el conjunto abierto, estoy trabajando sobre el intervalo cerrado. O sea, que esto, en lugar de ser un menor o igual, sea un menor estricto. 0 menor que x, menor que 1. Y eso me define, para ir familiarizándonos con la notación de intervalos, un intervalo abierto. ¿Sí? Entonces, si yo hago el dibujito acá, y acá voy a borrar todo, lo vamos a hacer de nuevo. Si yo hago el dibujito acá, ese intervalo arranca en 0 y llega hasta 1, pero no incluye ni al 0 ni al 1. Ni al 0 ni al 1. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, cotas inferiores existen, ese conjunto está acotado. La mayor de las cotas inferiores es el 0. ¿Sí? Porque no puedo encontrar. Si hubiera una cota inferior mayor que el 0, estaría acá adentro, no estaría acotando todos los elementitos que tengo ahí. Pero eso ya lo vamos a probar. Si yo al supremo, quiero decir, ya lo vamos a probar. Digo, si a esta cota 0 yo le sumase algo, no tendría un supremo, porque habría elementos que no estaría acotando por debajo. Perdón, el ínfimo, ¿qué estoy diciendo? Perdón, me equivoqué. Y acá lo mismo, el supremo existe y es el 1, pero no está incluido en el conjunto, porque el 1 no está incluido en el conjunto. Fíjense, el conjunto S llega hasta el 1, pero no lo incluye, y llega hasta el 0, pero no lo incluye. Tiene que estar acotado, exacto. Y para que exista el ínfimo, tiene que estar acotado por abajo. ¿Tá? Si no está acotado por arriba, no existe el supremo, porque no hay cotas superiores, y si no está acotado por abajo, no existe el ínfimo, porque no hay cotas inferiores. Pero lo importante es que si está acotado, el supremo y el ínfimo siempre existen. ¿Sí? Pero no necesariamente el máximo y el mínimo existen. Para que existan, tienen que el supremo y el ínfimo estar contenidos en el conjunto. Y en este caso, por ejemplo, el supremo de S es 1, es S, pero el 1 no está en el conjunto, porque es un menor estricto. Entonces no existe el máximo. En este conjunto no existe el máximo de S. Es decir, no hay un conjunto dentro de S que me acote a todos los demás. ¿Se entiende? No hay un conjunto en S que me acote a todos los demás, porque yo me puedo acercar a uno tanto como quiera, pero yo me planto en un numerito acá y hay números que no estoy acotando. Justamente, esa es la idea de la continuidad. Ese es el axioma de la completitud. ¿Bien? Y de nuevo, no, paren, que todavía no terminé, esto quedó escrito de antes. De la misma manera, el ínfimo de S, como existe porque este conjunto está acotado inferiormente, es 0, pero el 0 no está incluido en el conjunto. Entonces, no existe el mínimo de S. Es decir, no hay un conjunto en S que sea menor o igual que todo el resto. ¿Me creen o no me creen? Eso es porque el intervalo es abierto. Si ustedes me dirían, el intervalo es abierto, 0, 1, agárrenme cualquier numerito acá y me dicen, este me acota por debajo a todos los números. No, mentira, porque a esto no me los acota por abajo. Y no me importa qué tanto yo me acerque a 0, yo puedo tomar numeritos tales que ese no me los acota. Esa es la idea. Tachar la E. Ay, no existe. No existe el mínimo. ¿Se entendió la idea? Vamos a volver esto la próxima clase y varias clases, porque esto tiene que quedar clarísimo. Miren, es como si yo me lo escribiera acá en la frente. Bueno, menos mal que esto no escribe. ¿Sí? Clarísimo. Supremo existe si está acotado, el ínfimo existe si está acotado por izquierda, por abajo, pero el máximo y el mínimo a veces existen y a veces no. Si está en el conjunto existe y si no, no. ¿Estamos? Bueno, a ver, ¿qué otro ejemplito? Nos veremos con más cuidado. Bueno,
yo les di las ideas intuitivas, pero no les definí todavía el supremo y el ínfimo. La clase próxima vamos a ver propiedades del supremo y el ínfimo. Entonces, en estos 5 minutos que me quedan, les voy a escribir la definición del supremo y el ínfimo. Sí, Tadeo, tengo una pregunta. En el práctico aparece esto, g de x máximo de 1, x menos 1. Sí, está relacionado, pero acordate, sí, está relacionado. Me quiere decir cuál es el numerito máximo de esos dos. Pero como ahí tengo dos números, ese conjunto, o sea, el ínfimo y el supremo están contenidos ahí adentro. Si yo tengo un conjunto, digamos, que consiste de un número finito de puntos, digamos. Ay, ¿por qué no pasé la hoja para arriba en lugar de hacer este disparate? Si yo tengo un conjunto de puntos, por ejemplo, el conjunto A, B y C, son 3 puntos. ¿Sí? Yo lo dibujo, no sé, ordenado. Esto es A, esto es B y esto es C. ¿Sí? Y ese es mi conjunto S. Es el conjunto formado por los numeritos A, B y C. ¿Sí? En este caso son dos números que dependen de X porque es una función. ¿Sí? No importa. Entonces, acá está claro que este B es la mayor de las costas inferiores. Este es el ínfimo y coincide con el mínimo. Y este C es el supremo y coincide con el máximo. ¿Estamos? Eso quiere decir, esa definición quiere decir tomar el máximo. Subí la hoja de la clase pasada. Ah, sí. No, no subí la hoja, subí el video. Mejor, la hoja la tengo en PDF. Pero acá voy a tener problemas si subo la hoja porque borré un montón de cosas. Voy a subir el video, salga lo que salga. ¿Sí? Entonces, me falta definir el supremo y el ínfimo. Practiquen con esto porque lo vamos a usar todo el curso. Para demostraciones, es sumamente importante para demostraciones, y todas estas cosas salen, la existencia del supremo, por ejemplo, sale del axioma de completitud. Todas estas cosas salen bueno, el axioma de completitud me dice, todo conjunto acotado superiormente tiene un supremo. Se me garantiza la existencia del supremo para conjunto acotado superiormente. Es un axioma, el axioma de completitud. Exacto. Entonces, última definición, y ya vamos cortando. Última definición. Bueno, definamos el supremo y el ínfimo. De nuevo, ese contenido en R. Qué manía de escribir siempre lo mismo. Ese distinto del vacío. A veces, en algunos libros, cuando se trabaja con los reales, el real a veces se le suele agregar el infinito y el menos infinito, que no son números reales, pero ese conjunto se le llama reales extendidos. Y ahí se habla, hay cosas rarísimas. Por ejemplo, ahí se habla así del supremo y del ínfimo del vacío. Se dice, por definición, que el supremo del vacío es ahora yo no me acuerdo, si es menos infinito, más infinito, y el ínfimo es más infinito, menos infinito. Una cosa rarísima, para que cierren todas las ideas. Pero eso es, el infinito y el más infinito no son números reales. ¿Está? Y acá el conjunto ese no es vacío. Entonces, definiciones. Decimos que K es el supremo de S, y se denota así, K es el sub de S. Si K es la menor de las cotas superiores. O sea, de todas las cotas superiores, la más chiquita es el supremo. Si K es la menor de las cotas superiores. ¿Esto qué significa? Dicho en palabras, dicho en lenguaje matemático. Superiores de S. La menor de las cotas superiores. Esto significa, dicho en palabras, que si yo tengo otra cota superior, que si IE quiere decir es lo mismo que esto. O sea, vamos a ponerlo acá. IE, notación que se usa en los matemáticos. Esto es lo mismo que decir que si K tilde es cota superior de S, recuerden que hay infinitas cotas superiores y hay una. Entonces,
K es menor o igual que K tilde. ¿Está? Como estamos trabajando con un conjunto ordenado, existen infinitas cotas superiores, pero eso es un conjunto ordenado. Entonces, la más chica de ellas es lo que se llama el supremo de S. Dicho en términos matemáticos, si yo tengo otra cota superior de S, entonces necesariamente esa cota es mayor o igual que K. ¿Se entiende? Y del latín viene eso. Si alguien busca en la computadora, en Wikipedia, quiere decir IE, la traducción en español es esto es. Igual que cuando se usa la notación esta, queda entonces demostrado, pero que viene del latín, que es curande es demonstratum, alguna cosa por el estilo. Es notación que usan los matemáticos, se usa muchísimo en matemática eso. Esto, etc. Pero no me acuerdo qué significa. Si alguien busca en Wikipedia, me hace un favor. En español significa esto es. Esto es lo mismo que decir que. Bien. No, en latín. Es lo mismo. Idest. Eso, gracias, Alan. Idest. Esto es ta. Idest. IE quiere decir idest en latín, exacto. Y que se usa mucho. Recuerden que en la antigüedad los papers y los trabajos estaban escritos en latín. Esa idea de escribir los papers en inglés viene de hace relativamente poco tiempo. ¿Sí? Siglo XVIII, XIX, calculo. Levantó la mano alguno. ¿Quién fue? Ya los desmuteo a todos y hacemos las preguntas. Déjenme que termine. Entonces, decimos que K es supremo si K es la menor de las cotas superiores. Es decir, que si tengo otra cota superior, entonces esa cota superior necesariamente es mayor o igual que K. Y de la misma manera, puedo decir que K es el ínfimo, lo vamos a escribir acá, es el ínfimo, en español lleva tilde, el ínfimo S, y lo definimos así, K es no le ponemos la tilde, ínfimum viene del latín, si K es la mayor de las cotas inferiores. Y esto lo que quiere decir es que si K tilde es otra cota inferior, entonces necesariamente, acá tengo que cambiar el sentido de la desigualdad, entonces necesariamente K tilde es menor o igual que K. ¿Se entiende? O sea, el ínfimo es la mayor de las cotas inferiores. Siempre existe, siempre y cuando el conjunto esté acotado por debajo, siempre y cuando existan cotas inferiores. ¿Sí? ¿Por qué es mayor o igual? No, digo, porque incluye la posibilidad que, digo, si es cota inferior, pues cabe la posibilidad de que K tilde sea el propio K, por eso pongo menor o igual. Si dijera una cota inferior distinto de K, entonces K tilde es menor estricto que K. Entonces decimos que K es el ínfimo si K es la mayor de las cotas inferiores. Es decir, si K tilde es cota inferior, entonces K tilde está por debajo, es otra cota inferior, está por debajo de K. La clase que viene veremos propiedades y trabajaremos con conjuntos para demostrar varios resultados. Por ejemplo, que si existe el máximo coincide con el supremo, que si existe el mínimo coincide con el ínfimo, veremos relaciones entre el ínfimo y el supremo, etc. Pero vayan practicando, vayan agarrando conjuntos y vean, el supremo es tanto, el ínfimo es tanto, está. Bien, y veremos varias otras propiedades más. Es una flecha lo último. ¿Cuál flecha? ¿Esta acá? Esta es inducción completa. Vamos a empezar cuando terminemos esto. Inducción completa tiene una ventaja, que es bien intuitiva. Entonces, un estudiante, si ustedes siguen con los prácticos que aparece inducción completa, se las explico en dos palabras. El docente del práctico se las explica en dos palabras. Inducción completa quiere decir, yo tengo una proposición, una afirmación. Veo que es válida para un punto de partida, por ejemplo, para el 0, el 1, el 2, el que fuera. Veo que la proposición, por ejemplo, para 1 es válida. Y después pruebo que si es válida, supongo que es válida para n, es válida para n más 1. Entonces estoy probando que vale para 1, para 2, como vale para 1, vale para 2, como vale para 2, vale para 3, como vale para 3, vale para 4, como vale para 4. Entonces es algo bien sencillo, es un conjunto bien sencillo. Sí, vamos a hacer esos cálculos y ahí van a entrar el ínfimo y el supremo. Pero el ínfimo y el supremo son cosas más delicadas y que las vamos a usar siempre. El principio de inducción lo van a usar después en discreta, lo van a volver a ver, lo van a retomar.
Para cálculo lo que importa es que manejen bien estos conceptos. Bueno, el principio de inducción también, obviamente, pero que manejen bien estos conceptos. Bien, entonces vamos a hacer una cosa. Nos va a permitir definir áreas, porque ¿qué pasa? Yo agarro un área, fíjense, la idea de construir áreas y la idea que viene de los griegos y es cómo calculo un área. Bueno, me fabrico un área que esté por debajo, ¿sí? Pero que sea fácil de calcular, con cuadraditos, con rectangulitos, por ejemplo. Y me construyo un área que esté por arriba, que sea fácil de calcular, con rectangulitos. Y voy refinando esos rectangulitos, de manera que la construcción con rectangulitos se vaya acercando por arriba al área que quiero y por debajo al área que quiero. Entonces, considero el ínfimo por arriba, trabajo con los ínfimos y con los supremos, veo que son iguales y ahí pruebo que ese numerito lo defino como el área, ese numerito es el área. ¿Sí? Vamos a hacer una cosa, vamos a habilitar a todos por si hay preguntas. 19.4 me pasé un poquito, pero vamos a habilitar vamos a sacar el mute all acá, vamos a desmutearlo, al que se quiera desmutear se desmutea y hace la pregunta que quiera. ¿Estamos? Y así terminamos la clase. Profe, yo le quería preguntar si sabía algo de las clases de los prácticos nocturnos. ¿Cómo es tu nombre? Ignacio. Me habías preguntado eso, ¿no es cierto? La clase pasada, o por mail. Sí, mira. No, por acá le pregunté. Por acá, sí. Ya hicimos el pedido con Juliana. Ahora van a ingresar ayudantes nuevos, porque hubo una lista de ayudantes, hubo un llamado con una lista para que entraran. Y ahí nos van a mandar 2 ayudantes en principio. Entonces vamos a asignar uno a la mañana, le guste o no le guste, y otro a la noche. O sea que en principio vamos a cubrir todo el espectro. Teóricos no, lamentablemente, porque profesores de teóricos no nos van a asignar otro nuevo. Pero profesores de prácticos sí. Esperen que eso va a demorar posiblemente una semana más o unos días más, pero va a salir. ¿Sí? Lo van a publicar en el EVA nomás, entonces. Sí, por supuesto. Está impecable, profe. A ver, ¿alguna cosita más? Sí. No. Lo que podemos hacer en todo caso si estamos atrasados, si quieren hacer una clase consulta, yo no tengo problema. Una clase consulta, a lo mejor. Pero no, en principio en turismo no hay clase. Pero Sí. Y eso no sé. Fíjate en el cronograma, entra a la página de la FING, entra de Elías y ahí te sale el calendario. Y ahí te sale el calendario. No sé, todavía no están definidos los calendarios, los parciales de cada materia, pero sí la semana de parcial, que tampoco va a haber clases. ¿Sí? profesor, turismo toda la semana es, que no hay clase. Sí, toda la semana. Y sí, exacto, son como en mayo los primeros parciales y los segundos parciales son como a fines de junio. ¿Sí? Terminan los parciales y están los exámenes ahí nomás. Lo que les recomiendo es esto, practiquen estas cosas, escríbanlas, porque es importante, las van a usar siempre van a usar K igual a esto, no confundan la notación, familiarícense con la notación, con las ideas intuitivas geométricas que hay por detrás, y con las cosas que iremos probando ya para supremos e ínfimos. Por ejemplo, vamos a ver que las raíces cuadradas se pueden definir a partir de esto. Bien. Bueno, gente, yo tengo entendido, ¿qué dice? Yo tengo entendido igual que se utiliza. Vamos arriba, no entiendo la pregunta, Sofía. Yo tengo entendido igual que se utiliza. ¿Qué cosa? No, práctico no, turismo no va a haber clases. Turismo no pregunta. Turismo no es no va a haber clases. Bueno, creo yo, tengo que hablar con Julián. No vamos a poner clases en turismo, estamos todos cansados, agotados. Yo necesito un descanso. Sí, bueno, entonces vamos cortando. Micaela, si me pudiste grabar la clase, Micaela, sos mi ayudante salvadora, o si alguno otro graba la clase, vamos arriba. Porque no, ahora cuando apriete yo el botoncito cancelar y la clase se graba automáticamente, yo no tengo opción de seleccionar qué es lo que está grabando. Me graba por separado el chat, por separado esto, por separado aquello, pues yo quiero salir yo y mi escritura. ¿No? Suena medio egocéntrico. Bueno, me alegro. Perfecto, me alegro mucho. Bueno, nos vemos entonces el lunes. Te paso una pregunta, Gustavo. Sí, a ver. ¿Ya se sabe cómo va a ser la aprobación del curso? Si es como antes con los 2 parciales, 50 puntos cada uno. Sí, no, hay 2 parciales, uno vale 40 y otro vale 60. Se exonera. Hoy va, sí, eso.
Ahí va Pero eso. todavía no definimos el formato. Posiblemente, como sean virtuales, posiblemente va a ser mayoritariamente verdadero o falso o múltiple opción y alguna preguntita para que desarrollen, solo para que se acostumbren a desarrollar. ¿Sí? Pero no se preocupen. Perfecto. Sí, de nada. ¿Quién más me escribió? ¿Alguien me escribió acá? Hay uno que hizo puso un vocoder los otros días, me reí mucho con eso, no sé quién fue. Profe, le tengo una pregunta, pero Sí, que no hay nada que ver con esto. Es un cálculo que sí, estaba haciendo ahora por un ejercicio. Si me podías ayudar. sí. Es muy Ahí corto. está, para un poquito. Micaela es puro, ahí está en YouTube. Si se suscriben, les llegan las notificaciones. Está. Sí, ¿quién me estaba hablando recién? Yo, Pero ¿quién es yo? Augusto. Augusto, sí, dale. Yo quiero saber, Sí, ¿cómo? sí, no, porque no te veía, por eso pregunté. Sí, pregunta nomás. Si vos tenés x a la 2 elevado a la Sí, h, o sea, x a la 2 a la h, sí. por ese mismo número, ¿es lo mismo que hacer x a la 2 a la h a la 2? Para. A ver si te entiendo bien. Si vos tenés x al cuadrado y todo eso. No, el 2 elevado a la h, igual es lo mismo, creo. No, no, no es lo mismo, no es lo mismo. ¿No? Bien, está, Esto, entonces, esto es x a la 2h. Lo que vos me decís es otra cosa distinta. Es x a la 2 a la h. Son dos cosas bien. distintas. Y multiplicás ese x a la 2 a la h por x a la 2 a la h. ¿Qué te da? Si multiplico x a la 2 a la h por x a la 2 a la h, me da x a la 2 por 2 a la h. O sea, x a la 2 a la h más 1. ¿Sí? Porque le agrego un 2. Esto es lo mismo que esto al cuadrado. Y recuerden que el Sí. cuadrado justamente baja para ahí. Es lo que pusimos ahí. Ah, La pero H baja al 2, no baja al h. baja. Claro, no, no, baja al 2, Bien, baja al bien. 2. Tenía esa duda. Cuando tengan dudas con esas cosas, tomen logaritmo y ahí se van a dar cuenta. Si manejan el logaritmo, porque si toman el logaritmo ahí, las h bajan. Vean, por ejemplo, miren, lo que les digo es esto. Le contesto a Augusto y queda esto grabado para todos. Fíjense, si yo hago, vos querés saber cuánto es x a la 2 a la h. Ese numerito lo voy a llamar i. Lo primero que hacer es tomar logaritmo en cualquier base. Entonces, el logaritmo de i, ustedes saben que los exponentes bajan, ¿no? Es logaritmo de x por logaritmo de x al cuadrado. ¿Se entendió? Porque los exponentes bajan con el logaritmo. ¿Sí? ¿Han visto logaritmos, no? Sí. Augusto, Sí, sí. sí. Y entonces, pero acá también tengo una potencia, o sea que ahí también baja el 2. O sea que esto es h por 2 logaritmo de h. ¿Sí? Y ahora todo esto que está h por 2 lo puedo subir para acá arriba y me queda igual al logaritmo de x a la 2h. O sea que en definitiva, logaritmo de y es logaritmo de x a la 2h. En consecuencia, y es igual a x a la 2h. Lo que está arriba baja multiplicando. ¿Se Bien, bien. entendió? Sí, entendí, Pero no, gracias. no era lo que, ojo, lo que está arriba de todo, de todo. Que esto es distinto, obviamente, que x y el 2 elevado a la h. Son dos cosas distintas. Fíjate, por ejemplo, si yo tomara el logaritmo ahí de esto, ¿cierto? Le llamara z y tomara el logaritmo, fíjate lo que me queda. Fíjate lo que me queda. Me queda que el logaritmo de z y el 2 a la h, eso está todo como una potencia. Porque no es x a la 2 a la h. Entonces me queda 2 a la h por logaritmo de x. O sea que no es lo mismo. No me queda 2 por h. Me queda 2 a la h por logaritmo de x. ¿Se entendió? Bien, bien, Cuidado con entendí, eso. sí. Está perfecto. Bueno, gente, no sé si hay más preguntas. Buen fin de semana. Profe, Buen fin de, nos profe. vemos, Que muchas pase gracias. bien. Chao, Igualmente. profe, buen fin de. Nos vemos. Profe, hay alguien que tiene una Chao. pregunta ahí. Sí, Profe, hasta luego. No, hay una pregunta. ¿Para quién es el que está hablando? no ¿Una sé, pregunta? sé que alguien dijo. Sí. ¿Alguien habló? ¿O Hola, ¿se no hay? escucha? Sí, sí. ¿Quién es que habla? Kevin Pérez. Está. Perfecto. Sí, se escucha bien. En realidad era si me podías recomendar algún lugar para ver inecuaciones y eso, porque ando bastante perdido con ese tema. Inecuaciones. Sí, hay un libro que no tiene el mismo enfoque que esto, pero hay un libro
que yo lo recomendé en la primera clase, que es el Spivak de cálculo. Se puede Le mando descolgar una vez. En PDF, Spivak Calculus. El enfoque es un poquito diferente al cálculo sin tilde, al del curso, digamos, incluso el orden de los temas. Incluso el cero no se considera natural. Los naturales empiezan de uno adelante, pero no importa, esos son detalles. Este libro de Spivak lo que tiene de ventajoso es que tiene un suplemento, tiene un libro de problemas resueltos. Entonces, todos los problemas que están formulados en el Spivak, muchos de los cuales están en los prácticos, están resueltos en el libro de problemas, que es otro libro de problemas resueltos. Fíjate ahí, fíjate si puedes descargarlo. Yo lo pude descargar, no me acuerdo cómo lo descargué, pero está el libro de problemas resueltos, está el libro teórico de Spivak, que pueden ser 2 volúmenes o un volumen donde se condensa todo. Insisto, el enfoque es un poquito diferente al del curso nuestro. Y hay un libro y tiene un montón de problemas. Muchos en las primeras partes se refieren a desigualdades. Y muchos de esos problemas están resueltos acá, libro de problemas resueltos. Si no lo conseguís bajar, me mandan un mail y lo pongo. Lo que pasa es que es ilegal descargarlo en PDF, no puedo colgar en EVA. Aquí tienen el libro de cálculo y el libro de problemas resueltos. ¿Sí? Pero búsquenlo que seguro que está en PDF. Le va a entrar, por ahí les entra spam y noticias, pero búsquenlo que se encuentra. Bueno, gente, gracias. ¿alguna otra? Nos despedimos entonces. Buen fin de semana, esperemos que esto quede bien grabado. Cancelo aquí ya mismo la grabación. Ay, Dios. Stop video. Stop video. Pumba. Y finalizado. Nos vemos, saludos. Nos vemos. Chao, igualmente para ustedes. Igualmente.